Nuevamente agradecerle al doctor López y a los organizadores por esta invitación. Este es el cuarto año de nosotros aquí en Cardiología Intervencionista. Y todos los años hemos tratado de llevar la información que nos va a servir para el próximo año y lo más moderno, lo más novedoso. Este año, que pasó en el año 2014, se cumplieron ya los 50 años, los primeros 50 años de la primera revascularización miocárdica quirúrgica, más de 37 años también de la primera angioplastia transnominal percutánea, y he querido recordar algunas cosas en el tiempo para ver que tenemos más o menos 50 años de evidencia médica de revascularización miocárdica, y es uno de los tópicos que más se ha investigado durante el tiempo de la cardiología moderna. Así, ya a partir del año 86, los primeros stents convencionales que surgieron, y a partir del año 2002, el primer estudio con stents medicados, que fue el estudio Ravel, que cambió realmente el tratamiento de la cardiología intervencionista en cuanto a los avances. Entonces, fíjense aquí cómo ya desde tenemos 50 años de investigación, tenemos los primeros estudios que fueron revascularización contra tratamiento médico. Por supuesto que siempre fue la revascularización miocárdica superior. Luego vinieron los estudios contra revascularización miocárdica quirúrgica, contra angioplastia simple, hasta los años 90. De allí en adelante empezaron los stents convencionales, los bare metal, los stents desnudos, y a partir de 2002 los estudios ya cuerpo a cuerpo, como diría yo, entre stents medicados y cirugía cardiovascular. Todo esto ha permitido que nosotros como intervencionistas nos hemos ido acercando poco a poco a la cirugía cardiovascular, y algunas cosas hemos avanzado de manera suficiente. Entonces, lo más importante que puede revisar, bueno, además las cosas que habló Abelardo y lo que vamos a hablar en la tarde, que son cosas modernas, tiene que ver con las guías de actuación de revascularización emitidas por la Sociedad Europea de Cardiología en septiembre de este año, que recopila todo este tiempo de investigación. Ya hay suficiente evidencia, creo que estamos en un momento bueno de la cardiología intervencionista donde los resultados ustedes mismos lo pueden ver. Seguramente muchos de sus pacientes con cualquier tipo de procedimiento, ustedes ven cómo a la larga estos pacientes se han beneficiado. Entonces, de los tres temas que se discuten en estas guías de actuación, tenemos la revascularización miocárdica en caso de cardiopatías isquémicas crónicas y los síndromes coronarios agudos, ya sean anginas inestables e infartos sin elevación del ST, o anginas estables, digamos el más fuerte de todo, que es el contexto del síndrome coronario agudo, infarto de miocardio con elevación del ST, en donde tenemos que actuar rápidamente. Entonces, una vez en revascularización miocárdica, en cardiopatía isquémica crónica, lo más importante y lo que recomiendan actualmente es que uno debe estratificar al paciente con los estudios, ya sea a largo plazo. Hay scores que uno puede buscar por internet, puede bajar, inclusive los podemos tener en nuestros teléfonos móviles, los inteligentes, e inmediatamente, en cuestión de 30 segundos, tenemos una información junto con el médico tratante para poder determinar cuál sería el mejor tratamiento para determinados pacientes. El Syntax, que salió a partir del 2007, con el estudio Syntax, vale la redundancia, y con el medicamento, con el stent medicado Taxus, que ya hoy en día se usa menos, o prácticamente está en desuso porque fue de la primera generación, nos permitió ver cosas tan interesantes como, por ejemplo, darle puntos, distintos puntos, a cada una de las ramas, siendo la zona del tronco principal, quizás donde lleva mayor puntuación, dado el riesgo que tiene esto. Asimismo, la dominancia que tiene cada paciente, si dominancia izquierda, si dominancia derecha, se le puede asignar una puntuación y entonces nosotros podemos medir el riesgo de cada procedimiento, ya sea de corto plazo o a largo plazo. El Syntax es uno de los que más se recomienda y es uno de los que más lo usamos nosotros pues, prácticamente. Aquí tienen una serie de estudios que también deben utilizarse cuando tenemos pacientes con enfermedad coronaria o cardiopatía isquémica crónica, es el Euroscore, el STS, que nos van a ayudar también a tomar decisiones muy importantes porque nos van a decir el riesgo cardiovascular de la misma intervención de la cirugía en comparación a los procedimientos invasivos. El siguiente punto que nosotros tenemos que discutir, ya a partir del 2010 se recomienda la constitución, pues la conformación en cada centro de un grupo cardiovascular, un equipo cardiovascular, un heart team, en donde esté
compuesto pues, por el grupo de cirugía cardiovascular junto con el grupo de intervencionismo. Pareciera que las mejores decisiones se pueden tomar cuando uno ve la visión del otro y el otro ve la visión de uno. Esto, de alguna manera, para inhibir el uso inapropiado pues, de las intervenciones coronarias, que a veces superan el 50% de las intervenciones, y en algunos centros, sobre todo en Europa, donde el desuso de las intervenciones cardiovasculares, las cirugías cardiovasculares, dado el avance pues, de la cirugía, de los procedimientos invasivos. Todo paciente que vaya con cardiopatía isquémica crónica debe recibir un estudio no invasivo para determinar la zona, vamos a decirlo así, la zona del corazón donde está más afectado. Por supuesto, llevar documentado antes de llevarlo a una sala de hemodinamia cuál sería el tipo de isquemia que tiene. Y los que se recomiendan hoy en día, por supuesto, son los estudios de perfusión miocárdica. Debo decir que nosotros en nuestro país la última vez que recibimos radionucleidos fue más o menos en el mes de agosto y de en adelante no hemos recibido más. Entonces nos quedan los estudios de emisión de contractilidad, que son los ecos de esfuerzo, y los estudios de ecocondobutamina, que también están válidos y se pueden utilizar de manera alternativa. Si ya se tiene el paciente en la sala de hemodinamia, como dijo Abelardo, el estudio FAME, perdón, aquí le puse FAME, pero es FAME, con el flujo de reserva fraccional, nos permite determinar cuáles arterias o cuáles lesiones que nosotros consideramos intermedias deben ser intervenidas o no. Asimismo, por ejemplo, cuando tenemos ya el paciente estratificado, esto es una tabla muy interesante que nos puede ayudar a decidir. Fíjense cómo cuando tenemos dos vasos, aquí hay un poquito de controversia porque dos vasos principales sin una descendente anterior, nosotros prácticamente no lo mandamos a cirugía a menos que tenga la descendente anterior comprometida. Aquí se ve en estas guías, pues lo toman también como una posibilidad de llevarlo a cirugía aunque no tenga la descendente anterior comprometida. Un vaso principal con descendente anterior comprometida también puede tener las dos posibilidades, ya sea reconstrucción quirúrgica o por medio de stents. Es importante tomar en consideración que hay nuevas técnicas quirúrgicas que han permitido minimizar el terrible situación pues, de abrir el pecho al paciente. Hay nuevas técnicas de toracotomía mínima, en donde los cirujanos pueden solamente colocar una mamaria y nosotros podemos hacer el tratamiento de manera híbrida en otras arterias, especialmente con medicados. Fíjense cómo ya después el tronco principal, ya cuando se le saca el síntax, los puntos de corte son 22 y 32, van perdiendo fuerza los procedimientos invasivos sobre los quirúrgicos una vez que el síntax aumenta. Una vez que el síntax aumenta, generalmente aumenta porque hay calcificación, son tortuosas las arterias, hay aumento de la creatinina, de manera que hay una serie de condiciones. En cuanto a 3 vasos, pues sucede lo mismo, un síntax de 22 a 32 con un paciente de 3 vasos, pues por estas guías debería ir directo a cirugía cardiovascular. Entonces, esas son cosas que uno puede ir discutiendo con los cirujanos, sobre todo si estos pacientes tienen lechos distales, y tomar en consideración que hay técnicas también modernas donde a un paciente se le puede poner 2 mamarias y estas 2 mamarias pues le dan una calidad de vida y además una longevidad porque son los que han demostrado mejores resultados a largo plazo. Cosas interesantes, por ejemplo, si hay lesiones intermedias de 50% y el paciente está anginoso, pues recomiendan la colocación de los stents, aunque sea en una sola arteria, y sobre todo si esta es una sola arteria que permite descartar las otras como posibilidad de causa de isquemia. Eso en cuanto a la cardiopatía isquémica crónica. En los síndromes coronarios agudos sin elevación del ST, representan más o menos el 70% de las emergencias que nos llegan en cualquier situación de coronaria aguda, un accidente coronario, y los criterios primarios que uno debe tomar en consideración son las troponinas elevadas, que es lo primero que nos debe decir si el paciente debe ir o no a estudios hemodinámicos, cambios dinámicos del STT y en estos casos utilizar el score de Grace, que perfectamente también se puede bajar por internet y nos puede ayudar a orientarnos en tomar decisiones. Criterios secundarios como diabetes, insuficiencia renal, una fracción de eyección por debajo del 40% también nos ayuda o nos indica pues, que el paciente debe ir a estudios hemodinámicos. Todo esto ¿para qué? Para tomar una decisión muy importante. ¿En qué momento le voy a hacer yo el estudio hemodinámico a un paciente con un síndrome coronario agudo sin elevación del ST? Si el paciente, por supuesto, está inestable, aquí debe actuarse de manera precoz, en menos de 2 horas.
Si, basándose en los estudios TIMAX, que fue publicado en el 2011, si es temprana, se puede clasificar en menos de 24 horas o entre 24 y 72 horas, tomando en consideración ya un criterio primario o mayor. En este caso, pues ya nos daría la orientación de que podemos estudiar al paciente en las primeras 24 horas. En el estudio TIMAX no hubo diferencias en mortalidad, pero sí en morbilidad. Entonces pareciera ser mejor estudiar a los pacientes en las primeras 24 horas que esperar a las 72 horas. Si el paciente no hay ninguno de estos criterios elevados, alterados, pues, y uno sospecha que el paciente tiene isquemia, pues uno debería hacer de alguna manera un estudio invasivo, no invasivo, perdón, de inducción de isquemia, y ahí sí tendría la indicación de llevar al paciente a hemodinamia. La decisión generalmente, una vez que el paciente está en la sala de hemodinamia, pues de acuerdo a la cantidad de vasos que tenga, hasta la fecha no hay tantos estudios aleatorizados, sino que son basados en registros. Entonces prácticamente el 80% de los pacientes que van a la sala de hemodinamia con un síndrome coronario agudo sin elevación del ST, terminan tratándose la arteria culpable, y eso es lo que se debe hacer. Pues esto siempre debe estar, eso se hace generalmente ad hoc, o sea, en el momento, no esperar más nada y tomar una decisión siempre por el equipo quirúrgico o el equipo cardiovascular. Los síndromes coronarios agudos con elevación del ST, ya hay bastante evidencia. Por supuesto que si el paciente llega con un infarto en un centro que esté capacitado para hacer angioplastia primaria, pues se debe hacer en el momento la angioplastia primaria, tomando en consideración el tiempo que lleva el paciente de los síntomas. Generalmente el punto de corte son 12 horas, pero si el paciente tiene más de 12 horas y persiste con los síntomas, uno está en la obligación de hacerle un estudio hemodinámico y destapar pues la arteria culpable. Hay temas controvertidos, por ejemplo, en nuestro país trasladar a un paciente de un sitio a otro realmente es complicado, y en este flujograma se ve una serie de cosas que podemos hacer. Esto lo copié directamente de las guías europeas. Si el paciente tiene una zona, está en una zona pues donde hay tenemos capacidad para hacer hemodinamia, pues este paciente debe ir directo a cateterismo. Si no tenemos hemodinamia en nuestra área, pues podemos transferirlo. Inclusive en otras partes del mundo transferir a un paciente también cuesta, hay que llevarlo en helicóptero, ambulancia, es costoso, y se opta la opción de la trombolisis, que está perfectamente estudiada. La trombolisis no debe ser con streptokinasa, aunque sea la que más se usa en el mundo, pero bueno, realmente los estudios que han demostrado que la trombolisis compite con la angioplastia primaria son los estudios que se hicieron con tenecteplase, y en nuestro país lo que contamos es con actilisis, que es perfectamente compatible con el tenecteplase. Una vez que el paciente ya, si tenemos que utilizar trombolisis, pues hay unas estrategias especiales para poder con el siguiente tratamiento. Esto es más o menos lo que hemos hecho nosotros en nuestra institución. Si el paciente, hay otra cosa que hay que considerar, digamos, tropicalizando esta situación, la mayoría de los centros de nuestro país no cuentan con 2 o 3 o 5 salas de hemodinamia, mucho menos con una sala de hemodinamia que esté esperando inoperativa pues a un paciente de emergencia que puede venir o trasladar. Siempre están operativas y siempre están funcionando a su máxima capacidad. Entonces, por ejemplo, el doctor Eloy Rodríguez puede estar haciendo una ablación que dura más o menos 6 horas y bueno, nos bloquea la sala de hemodinamia. En esos casos, aunque tengamos nosotros perfectamente tenemos una sala de hemodinamia, no tenemos la capacidad en ese momento. Entonces, en ese caso, pues el paciente perfectamente puede recibir trombolisis y podemos estudiarlo a las siguientes horas. La recomendación, una vez que el paciente, o la estrategia, pues una vez que el paciente recibe trombolisis, el estudio se puede hacer perfectamente, según estas guías, entre 3 a 24 horas. Nuestra experiencia ha sido entre 6 a 24 horas y las hemos basado en las guías americanas de actuación sin complicaciones, siempre y cuando nosotros hacemos estudios de sangre a ver si no hay ninguna alteración, digamos, en la coagulación. Pero también hay que recordar que, por ejemplo, los trombolíticos duran apenas 12 minutos en sangre y ya después de eso ya no están actuando.
La angioplastia debe hacerse en las siguientes 24 horas. Por ejemplo, cualquiera de ustedes que esté en un centro donde no haya capacidad para hacer hemodinamia, se le pone su trombolisis y usted planifica el traslado del paciente en las siguientes 24 horas y en las siguientes 24 horas se puede hacer perfectamente su estudio. A menos que el paciente esté complicado, esté inestable, esté con angina persistente, en cuyo caso se está perfectamente aceptada la angioplastia de rescate y el traslado al paciente de emergencia. Por supuesto que la angioplastia de rescate es una situación delicada, generalmente son delicadas, pues en shock cariogénico, por ejemplo, pero sin embargo se debe hacer. Entonces, hay una cosa que yo quería comentar, una lectura, pues, ya que hemos hablado de las guías de actualización. Hay ya finalizando, pues, hay una reflexión que hizo el doctor López de Sá, en donde qué aportan las guías de actuación, ¿no? Y esto lo puso él en la Revista Española de Cardiología en el año 2012. Primero, que cada vez que sale una guía hay controversia. Segundo, que son documentos de consenso, para que no ponemos varias personas en consenso en beneficio de los pacientes para poder ayudar. Estas guías en particular revisan todo lo que es la actuación, tratan de buscar un equilibrio y de las cosas que han buscado equilibrio, interesantemente, está el equipo cardiovascular, pues el Heart Team, que antes no existía, más bien antes era una peleadera entre cirujanos cardiovasculares y hemodinamistas, y hoy debemos trabajar en conjunto. Y lo más importante, por supuesto, al final, es que intentan la improvisación. Yo creo que si nosotros todos nos ponemos de acuerdo en las cosas que se pueden hacer, pues vamos haciendo cosas similares y podemos dar una mejor atención. Entonces, bueno, espero que haya cumplido en el tiempo, que estábamos un poquito retrasados.